Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3, que es el capítulo que vamos a ver esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y por razones pedagógicas vamos a hacer un repaso de lo que es el libro de Filipenses. Bueno, la carta está dirigida a la iglesia que estaba en Filipos. Y Filipos significa la ciudad de Felipe. No Felipe Notario, sino está haciendo referencia a Felipe II, quien fue el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Felipe II conquistó esta zona de Filipos porque ahí cerca se extraía oro. Entonces evidentemente este recurso mineral era importante. Por eso conquista esta parte de Filipos, la ciudad de Felipe, por eso fue llamado, ¿verdad? Ahora, esto ocurrió aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, y por 2 siglos estuvieron ahí los macedonios, los griegos gobernando Filipos. Pero después los romanos vinieron, ocurrió la batalla de Filipos y tomaron los romanos, y se volvió una colonia romana. Eso ocurrió aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Y ¿cómo se entiende que fue una colonia romana? Para que podamos entrar en contexto. Los menonitas, por ejemplo, son colonos. Los japoneses tienen su colonia en La Colmena y también en el sur, en la zona de Itapúa. Entonces, ellos son colonos, son extranjeros que vinieron a vivir en Paraguay, ¿verdad? Y hoy en día ya nacieron sus descendientes, ¿verdad? Y ya son paraguayos, pero conservan todavía mucho de sus tradiciones, rasgos físicos, obviamente, y también muchos conservan también su lenguaje. Y los veteranos de la guerra de Filipos quedaron a vivir ahí, los soldados quedaron a vivir, y entonces formaron prácticamente sus descendientes
se sentían romanos, obviamente, y de hecho esa ciudad tenía leyes romanas, tenían también, no pagaban todos los impuestos que pagaban otras ciudades, y tenían la ciudadanía romana. Y ellos se jactaban de esa ciudadanía romana. Por eso en el 3:20 Pablo va a decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ven cómo el contexto histórico tiene relación con lo que Pablo va a escribir. Entonces constantemente vamos a mencionar el contexto histórico y también quizás el contexto religioso, porque el capítulo 3 tiene el objetivo de advertir de los falsos maestros. Entonces el contexto histórico y el contexto religioso de la época nos va a traer luz a lo que vamos a estudiar ahora en el capítulo 3. Para seguir repasando, podemos decir que en el capítulo 1, Pablo quería informarles acerca de las circunstancias que él estaba viviendo en Roma como preso, desde donde él escribió la carta a los filipenses. También en el capítulo 2 él escribió para exhortarles a la unidad de los filipenses. En el capítulo 3, como les decía, él va a advertirles a los filipenses sobre los falsos maestros. Y sabemos que también en el versículo 2, William enseñaba el domingo pasado, Pablo les va a explicar sobre la situación de la salud de Epafrodito, que no pudo quedarse con él, no pudo ministrarle sus necesidades porque en realidad ya les trajo la ofrenda. Por eso el propósito del capítulo 4 es el agradecimiento de las ofrendas que los filipenses enviaron a través de Epafrodito, pero él tuvo que devolverle a Epafrodito por su enfermedad. Él estaba muy enfermo y a punto de morir. Eso lo estudiamos el domingo pasado. Entonces Pablo también le va a explicar esa situación a los filipenses en el capítulo 2. Y nos introducimos ahora en el capítulo 3. Muy bien, desde el versículo 3 al 11 vamos a ver, y tenemos un bosquejo que les voy a adelantar para que podamos ir teniendo un marco de referencia hacia dónde vamos. En primer lugar, desde el versículo 1 al 3 vamos a ver la advertencia de Pablo. Si bien todo el capítulo 3 habla de la advertencia y constantemente se va a referir a estos falsos maestros según todas las palabras y frases que vamos a ver, también entre el versículo 4 y 7 él va a dar sus credenciales, pero siempre con el mismo objetivo de refutar a esos falsos maestros. Y en el punto 3, desde el versículo 8 al 11, vamos a ver los beneficios que Pablo obtuvo al someterse a Cristo, pero siempre teniendo relación a los falsos maestros. Y enseguida vamos a ver quiénes eran estos falsos maestros y qué querían enseñar o qué enseñaban de hecho. Muy bien, vamos a la primera parte del bosquejo, que es la advertencia de Pablo. Versículos 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A partir de ahora vamos a comenzar a desglosar versículo por versículo, a veces palabras vamos a estar viendo, a veces frases, porque esto nos va a ir indicando qué Pablo quiere decir, qué quiere enseñar, a quién se refiere. Prácticamente todas las palabras son importantes, quizás por razones de tiempo no vamos a ver en detalle cada uno de ellos, pero sí vamos a mencionar por lo menos qué es lo que Pablo está queriendo mencionar y a qué se refiere. Bueno, al versículo 1 dice, por lo demás. Esta frase nos habla de una transición. Él va a hacer una transición, Pablo, desde el capítulo 1 y 2, que ya les dije los propósitos de estos capítulos, hacia el capítulo 4, que sería ya la conclusión. Entonces el 3 no es la conclusión todavía, pero sí es una transición.
entre lo que él expuso entre el versículo 1 y 2 y el 4 que él va a terminar agradeciendo a los filipenses, y ya vamos a ver en detalle próximos domingos. Entonces, este capítulo 3 es de transición. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Filipenses es llamado la carta del gozo. En todos los capítulos, en los 4 capítulos, Pablo habla sobre el gozo de alguna u otra manera. Entonces, evidentemente es la carta del gozo. Y es interesante notar que una persona que estaba en la cárcel, privado de su libertad, con muchas necesidades, está escribiendo del gozo. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros, hermanos, que el gozo, la felicidad, no depende de las circunstancias que estamos viviendo. Eso en primer lugar. También podemos pensar que cuando Pablo dice gozaos en el Señor, y remarcamos en el Señor, Pablo estaba en Cristo, estaba en el Señor. Entonces, que fuera de lo que es Dios, fuera de lo que es su gracia, su misericordia, fuera de lo que es Jesucristo como nuestro Salvador personal, no existe felicidad duradera. Es decir, no podemos encontrar la felicidad duradera en el dinero, en los bienes, en nada de eso. Podemos perderlo todo, podemos tener alguna enfermedad grave, nosotros o nuestra familia, y esa confianza, esa felicidad pasajera que hay en los bienes, en el dinero, termina. Entonces, la fuente de todo gozo y felicidad solamente está en el Señor. No existe otra fuente de felicidad duradera. Los demás pueden ser una alegría pasajera, pero una felicidad, un gozo verdadero y duradero en el tiempo, solamente lo podemos tener en el Señor, y no depende de las circunstancias. Es decir, Pablo estaba preso, desde ahí escribió la carta a los filipenses y él hablaba del gozo. Qué interesante, ¿verdad? Una persona privada de su libertad, una persona con muchas necesidades, porque Epafrodito fue a ministrar sus necesidades, ¿verdad? Llevó ofrendas, porque estaba pasando por necesidades, evidentemente. Entonces, desde ahí él escribe y nos insta, nos enseña que debemos gozar, pero debemos ser felices, pero en el Señor. Separados de Dios, nada podemos hacer, y no hay gozo, no hay felicidad duradera. Eso es definitivamente así, lo enseña la palabra de Dios. Después le va a decir, a mí no me es molesto, Pablo va a decir, a mí no me es molesto, en el versículo 1, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En el capítulo 1, 27 al 30, ya les estuvo mencionando algo de lo que él quería advertirles. Dice el 27 al 30 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, los falsos maestros, los que enseñaban algo diferente, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo ya le estaba advirtiendo en el capítulo 1 a los filipenses sobre los falsos maestros que vamos a explicar a partir de ahora del versículo 2. Al final del versículo 1 dice que para él no era molesto repetirle las cosas, escribirle lo mismo, y para vosotros es seguro. Hermanos, aquí tenemos lo que es seguro, la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza. Esto es lo seguro, hermanos. Todo lo que pueda venir de lo que yo pienso, de lo que los maestros pensamos, puede estar fuera de lo que está la palabra de Dios.
Siempre todo lo que enseñamos nosotros los maestros aquí tiene que pasar por este filtro. Y damos gracias a Dios que esta es una congregación que conoce la palabra de Dios y puede discernir cuando alguien está enseñando algo verdadero o algo que no está acorde a la palabra de Dios. Esto es lo seguro, esto es lo que queremos enseñar y es una responsabilidad muy grande para nosotros someternos a Dios y a su palabra y enseñar solamente lo que diga su palabra. Eso es algo que aprendí del hermano Cornelio Rivera. Nunca él va a decir algo que está estirado de los pelos. Siempre sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Esto es seguro, hermanos. Y de esto no debemos movernos. En el versículo 2, Pablo va a decir, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los perros. ¿A quién se estará refiriendo? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Evidentemente Pablo estaba hablando de los judaizantes. Si bien la palabra judaizante no está en la Biblia, pero sí encontramos judaizar, el verbo. En Gálatas encontramos que Pablo le dice parafraseando, ¿verdad? Le dice a Pedro, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? Ese es el verbo que que encontramos. La palabra judaizante, este adjetivo calificativo no encontramos, pero sí judaizar. El verbo sí lo encontramos. ¿Y a qué se referían los judaizantes o qué querían enseñar? Bueno, básicamente ellos querían o enseñaban, de hecho, que para ser salvos había que circuncidarse, ser prosélito judío y cumplir con las leyes mosaicas. Eso básicamente, así, digamos, hablando rápidamente. Y cumplir con la ley mosaica, obviamente también ahí había las restricciones de trabajar los sábados, no comer ciertos alimentos, ciertos animales, etc. Bueno, ahora, ¿por qué dice guardados de los perros? Bueno, en el siglo I no era igual que hoy, que se le tiene a la mascota, se sube en tu regazo, algunos le alzan en la cama. He visto, yo estaba en esta línea, en algún vuelo que hice, y en el asiento hay algo peludo entre las piernas de alguien, ¿verdad? Era su perro, su mascota. Entonces, en el siglo I no era así. Los perros andaban por la calle, los perros comían los desperdicios, todo lo que se tiraba, toda la carroña que había, eso comían los perros y vivían de esa forma. Entonces no eran considerados mascotas. Y los judíos, ellos le llamaban a los gentiles perros de forma despectiva. Entonces Pablo va a usar esa misma palabra despectiva contra aquellos que usaban esa palabra contra los gentiles. Imagínense lo fuerte que Pablo les hablaba a estos judaizantes para remarcarles, ¿verdad?, a su pecaminosidad. ¿Sí? Y va a seguir diciendo Pablo, guardaos de los malos obreros. Y estos malos obreros, poniéndolo así, pareciera que no suena tan fuerte, pero Pablo lo que está diciendo es que ellos eran obreros de maldad, y parece que ahí el énfasis es más fuerte, obreros de maldad. ¿Por qué Pablo los consideraba a los judaizantes obreros de maldad? Porque ellos enseñaban algo diferente para que la persona sea salva. Es decir, Pablo va a defender aquí la salvación por la fe en Cristo, la justicia, la justificación por la fe en Cristo. Sin embargo, los judaizantes enseñaban que para ser salvos tenían que circuncidarse, guardarse de los alimentos y cumplir con las leyes mosaicas. Entonces, a ese tipo de enseñanza, a ese tipo de trabajo, Pablo le estaba diciendo que por eso, porque enseñaban algo diferente, ellos eran obreros de maldad. Entonces, fuerte Pablo contra los judaizantes. Y
Aquí en esta última frase, cuando dice en el versículo 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ahí no hay ninguna forma de pensar en otra gente que no sean los judaizantes, los judíos. ¿Por qué? Mutiladores del cuerpo. Y acá no se usó, cuando Pablo usó la palabra mutiladores, está usando una palabra que significa cortar de raíz. Y no está mencionando la palabra circuncisión, que si descomponemos, circun viene de circunferencia, cisión viene de incisión. Cortar alrededor, lo que describe lo que es la circuncisión. Pablo no está usando esa palabra aquí, sino que habla de cortar de raíz, de una mutilación, como lo hacían los falsos profetas, los paganos en el Antiguo Testamento. Está haciendo una referencia a eso, que ellos en sus ritos, en sus rituales, hacían cortes de raíz de partes de los miembros de algunas personas. Entonces, está comparándolo a los judaizantes con una práctica pagana, ¿verdad? Y lo que en definitiva Pablo está queriendo decir que la circuncisión para estos judaizantes no era un símbolo espiritual, sino simplemente una mutilación física. Pablo lo degrada a ese punto de una simple mutilación física y no realmente a un símbolo espiritual como ellos pretendían que era. Entonces, Pablo evidentemente acá habla en contra de de los judaizantes, de los judíos que enseñaban que para salvación había que circuncidarse y había que cumplir con la ley. Y en el versículo 3, Pablo le va a decir a estos judaizantes, porque nosotros, y a nosotros nos hace llegar este mensaje, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es interesante que Pablo introduce, porque nosotros somos la circuncisión. A ver, Pablo, la iglesia de Filipo estaba compuesta por judíos que se convirtieron, algunos verdaderamente, otros quizás una simpatía nada más, y venían a la iglesia y enseñaban que para salvarse había que circuncidarse y cumplir con la ley. Cuando dicen malos obreros, podemos pensar en dos posibilidades. Uno, que obreros de maldad, podemos decir también, que ellos se erigían, se autodenominaban obreros de justicia, o también existe la posibilidad que ellos llegaron a enseñar, llegaron a ser maestros o líderes en la iglesia. Ojo con esto, podríamos llegar a pensar eso. No nos dice la palabra de Dios, pero no podemos descartar eso, porque en Gálatas también se tuvo ese problema. Los judíos enseñaban que para la salvación había que cumplir con la ley mosaica. Entonces, no solamente en la iglesia de Filipos estuvo ese problema, sino también en Gálatas. Y Pablo les amonesta y le habla duro a los Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿verdad? Les amonesta duro porque también hubo este problema de los judaizantes en la iglesia de Galacia. Entonces, no podría, digamos, estar alejado que estos hayan llegado a ser maestros en estas iglesias, ya sea de Gálatas o de Filipenses. Por eso Pablo les llama malos obreros, obreros de maldad, porque enseñaban diferente la salvación. Entonces, ¿por qué nosotros, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión? A ver, Pablo, ¿quiénes son la circuncisión? En la iglesia filipenses asistían judíos convertidos, podían ser también judíos simpatizantes del cristianismo y que estaban enseñando estas cosas desviadas de la sana doctrina. Podemos pensar también que también había descendientes de esta colonia de los romanos, también puede ser también gente de Macedonia, griegos,
Entonces, como que Pablo está abarcando toda esa diversidad de personas, judíos convertidos realmente, judíos simpatizantes nada más, griegos y también gente descendiente de los romanos, ¿verdad? Entonces, a todos ellos le está tomando Pablo y dice, y él se incluye, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Pablo está diciendo que realmente el pueblo de Dios no era aquellos que se circuncidaban en la carne, sino que aquellos que se circuncidaban en el corazón y en espíritu y en verdad servían y adoraban a Dios. Porque esta palabra, los que en espíritu servimos, la misma palabra servimos se puede traducir adorar. Y está con relación a el pasaje de Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que vendrá el día que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. Entonces estos eran los verdaderos pueblo de Dios, los que en espíritu servían y adoraban a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que les mencioné que los descendientes de los colonos romanos se jactaban de su ciudadanía romana? Los judaizantes se jactaban que ellos eran hijos de Abraham. Se jactaban que ellos eran judíos, que ellos eran el pueblo de Dios. Por eso Pablo utiliza este tipo de palabras. Y nos gloriamos no en ser judíos, nos gloriamos no en ser ciudadanos romanos, sino nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, la palabra de Dios tiene propósito, tiene sentido, cada palabra, cada frase que Pablo utilizó en este capítulo y en toda la Biblia, hay riqueza y tiene sentido. ¿Por qué Pablo decía? Y nos gloriamos, no en ser judíos, no en ser circuncidados, no en ser ciudadanos romanos, sino en Cristo. Y en eso podemos jactarnos, que estamos en Cristo, que tenemos la salvación, que la gracia y la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas, como llegó en la vida de Pablo. En eso sí, uno se puede gloriar. No en otros aspectos de qué nación soy, cuál es mi descendencia, cuál es mi color de piel y otras cosas que son solo parte de la carne. Por eso Pablo al final del versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. Los judíos tenían confianza en la carne, en que eran circuncidados, de que guardaban las leyes, de que no comían ciertos alimentos. En eso ellos tenían confianza. ¿Para qué? Para llegar al cielo, para llegar a Dios. Pero nada de eso les justificaba. Más bien todas esas cosas era para condenación de los judaizantes. Solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y solamente en Él. Entonces, el verdadero pueblo de Dios, para resumir el versículo 3, adora y sirve a Dios en espíritu y no pone su confianza en la carne o en las obras de la carne para salvación. Solamente en Cristo hay salvación y nadie más que en Él. Entonces, así concluimos la primera parte del bosquejo. La advertencia de Pablo. ¿De qué? ¿Advertencia de qué? Contra las enseñanzas de los judaizantes. Y la segunda parte es desde el versículo 4 al 7, el bosquejo que dice las credenciales de Pablo. Vamos a ver las credenciales de Pablo. Del 4 al 7 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. En el versículo 4, obviamente es una continuación del versículo 3, solamente por razones de bosquejar lo hemos separado del 3, pero continúa el 4, dice, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo va a comenzar a dar sus credenciales, su currículum vitae, lo que él fue en el pasado. ¿Por qué? ¿O para qué? Para refutar a estos judaizantes. Porque estos judaizantes, acuérdense, ya dijimos, que ellos se jactaban por ser judíos, por ser circuncidados, por guardar la ley. Y Pablo dice, ustedes tienen de qué jactarse, está bien, pero yo tengo más. Y aparentemente cuando dice yo más, este tipo es un arrogante. Pablo era un arrogante. Pablo se creía demasiado, podríamos utilizar nuestro término paraguayo. Pero después vamos a ver que no es tanto así. Vamos a explicar por qué. Y dice, circuncidado el 8º día. Obviamente, como judío, sus padres cumplieron la ley y lo circuncidaron al 8º día. Hay referencias, si quieren, los que anotan, si alguien anota, Génesis 17:12, Levíticos 12:3, que hablan sobre la circuncisión. Del linaje de Israel. ¿Se acuerdan? Dijimos, los judíos se jactaban que eran hijos de Abraham, y ciertamente los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, que después se fue cambiado su nombre a Israel, eran descendientes. Y Pablo también, él lo dice, yo también soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y va citando cada cosa que le hacía judío y un judío puro, podemos decir, de la tribu de Benjamín. Y Benjamín, no es que Pablo cita por citar nomás su tribu, tiene un sentido. Benjamín era considerado una de las tribus élite con Judá. ¿Por qué? Porque las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos. Muchos desaparecieron, otros se mezclaron con otros pueblos, ahí surgieron los samaritanos, por ejemplo. Entonces no tenían una identidad como judío puro. Le llamaban samaritanos justamente porque eran mezclados, ¿verdad? Entonces, él podía jactarse de la pureza de su judaísmo, de la tribu de Benjamín. Con Judá conformaban la tribu del sur, y esto obviamente fue del linaje o estuvieron muy cercano al linaje de David, ¿verdad? A la tribu de Judá. Entonces, era una tribu élite, Benjamín, igual que Judá. Hebreo de hebreos, sus padres eran hebreos, él era hebreo puro, y él conservó el lenguaje, conservó las tradiciones, la religión, a pesar de vivir en una ciudad pagana, Tarso. Dice en cuanto a la ley, fariseo. Ustedes saben, enseñó el domingo pasado William que él estudió o aprendió el judaísmo a los pies de Gamaliel, un gran maestro, fariseo. En el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Para el judío era, digamos, una virtud muy grande el hecho del celo por su religión, del celo por el cuidado y la observancia de la ley. Entonces, esto era algo muy tenido en cuenta por los judíos. Y Pablo le dice, yo fui perseguidor de la iglesia por tanto celo que tenía del judaísmo. Y este celo es una mezcla de amor y odio. Amor hacia todo lo relacionado al judaísmo, la ley mosaica y el cumplimiento de la ley,
Y él tenía eso. ¿Por qué mezcla de amor y odio? Amaba a los judíos, todo lo relacionado al judaísmo, pero odiaba todo lo que era relacionado o a todos los que se oponían al judaísmo. Por eso él perseguía a la iglesia. Entonces él está hablando de ese pasado que él tenía, del celo que tenía. Dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, la justicia en guardar la ley, cumplir la ley mosaica. En ese sentido, él era irreprensible. Solo en ese sentido. Pablo era un pecador, como ustedes y como yo, como todos nosotros, era un pecador y él se iba al infierno. Hasta que tuvo su encuentro personal con Jesucristo y creyó en Él y le aceptó como Salvador personal, como ocurrió también seguramente, y espero que con cada uno de nosotros que hayamos tenido ese encuentro personal con Cristo. Ahí, a partir de ahí, de nuestra fe en Cristo, de creer en Él, recibirle en nuestro corazón, somos nueva criatura y somos salvos. Eso pasó en la vida de Pablo. Y en el versículo 7, Pablo va a decir, en cuanto a todo esto que estuvimos viendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas, que era circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, celoso por su religión, el judaísmo, perseguidor de la iglesia, aún justo en cuanto al cumplimiento de la ley, y todo eso para él en el pasado eran ganancia. Pero hoy, en ese tiempo, cuando él ya recibió a Cristo como Salvador, que él creyó en Cristo, dice que él los estimó como pérdida por amor de Cristo. Y acá Pablo va a utilizar unas palabras relacionadas a negocio, a contabilidad. Y la palabra ganancia es lucro. Esa es otra traducción que se puede usar, lucro, ganancia, rédito. Y cuando dice las estimado como pérdida, es una pérdida económica. O sea, todo lo que él mencionó anteriormente era para mostrarle a los judaizantes que eso es pérdida, que no es ganancia. Por eso al principio decía, cuando Pablo dice, ustedes se jactan de ser judíos, yo más. Suena pedante, suena orgullo, suena algo de que él se sentía superior a los demás. Pero ¿por qué cita él? Con el propósito de mostrarle a los judaizantes que todo lo que ellos se jactaban de ser judíos, del linaje de Abraham, circuncidados, que guardaban la ley para ir al cielo, todo eso es pérdida. Todo es pérdida, no sirve para la salvación. Eso es lo que Pablo en definitiva está queriendo enseñar. Todo eso es pérdida, no sirve para nada en cuanto a la salvación. Entonces por eso Pablo va a mencionar. Y aquí quiero aclarar algo, que de repente esta parte se puede utilizar en un contexto no adecuado, equivocado. Por ahí alguien puede decir, Pablo estudió tanto el judaísmo a los pies de Gamaliel, se conocía tanto del Antiguo Testamento, tenía una preparación increíble en la ley, y todo esto para él era basura, todo esto para él era pérdida. Entonces podemos tener a alguien, ojalá que ninguno de nosotros pueda tener el pensamiento que el prepararse, el estudiar, no sirve para nada, que es pérdida, que es basura. Y no es así, hermanos. Si ustedes ven la vida de Pablo,
Si ustedes estudian la vida de Pablo, si estudian todo lo que él escribió, todas las epístolas, ustedes van a ver, podemos ver, y de hecho se sabe, que Dios utilizó todo lo que Pablo era, sus conocimientos del Antiguo Testamento, su preparación en la ley. Dios utilizó todo ese conocimiento para que él pueda ser el vehículo de Dios para que su revelación llegue a nosotros a través de todas las epístolas paulinas. Dios utilizó su carácter, su conocimiento, aún su celo, aún ese celo descontrolado que tenía como judío perseguidor de la iglesia, aún ese celo Dios va a utilizar. ¿Cómo? Defendiendo la fe, defendiendo la salvación por fe en Cristo en las diferentes epístolas. Entonces, Dios utiliza todo lo que nosotros somos, nuestro carácter, nuestra fe, nuestras ganas de servir, nuestra preparación teológica, nuestra preparación secular. Si nosotros ponemos todo eso en la mano de Dios, Él utiliza íntegramente todo eso. Y en todos los escritos vamos a ver que Dios utilizó a los profetas, a los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, a todos los utilizó con sus conocimientos, con su preparación. Y aún los que no tenían preparación, como Pedro, que era un pescador. Entonces, Dios, si nosotros nos ponemos en sus manos, me gusta cuando en guaraní decimos la palabra sumisión, decimos eñemoí hipoguipe. Si nos ponemos debajo de las manos de Dios y nos sometemos a Él, Él nos utiliza. Aún con nuestras debilidades muchas veces, porque somos seres humanos falibles, pecamos, pero aún así la gracia de Dios nos ayuda a poder superar esas debilidades y servirle a Él en espíritu, como decía Pablo en el versículo 7, y adorarle a Él en espíritu. Entonces, hasta ahora vimos dos partes del bosquejo, del versículo 1 al 3, la advertencia de Pablo, del versículo 4 al 7, las credenciales de Pablo, y en tercer lugar, desde el versículo 8 al 11, vamos a ver los beneficios que Pablo obtuvo al someterse a Cristo. El 8 al 11 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Los beneficios que Pablo obtuvo al someterse a Cristo. Desde el versículo 4 al 14 vamos a ver que Pablo habla en términos personales. Habla de sus credenciales, de su currículum vitae, como dijimos, de lo que él pensaba que todas esas cosas eran realmente pérdida para ganar a Cristo o por amor a Cristo. Pero esto siempre apuntando a enseñar a los judaizantes que ellos estaban equivocados, que no hacía falta circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Ese es el propósito de este capítulo 3. Y aquí, en la tercera parte de nuestro bosquejo, los beneficios que Pablo obtuvo al someterse a Cristo, también Pablo está queriendo mostrar a los judaizantes que si ellos enseñan que hay que circuncidarse, si ellos enseñan que hay que guardar la ley, que nada de esto hay beneficio para la salvación.
que todo esto es pérdida. Por eso va a volver a repetir en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es decir, continúa hablando de este tema de negocios. Saben ustedes que a los judíos les gustan mucho los negocios, ¿verdad? Son comerciantes, buenos comerciantes. Entonces le hablaba en sus mismos términos. Si Pablo nos escribiese a nosotros, ¿en qué términos nos hablaría a los varones? Quizás en términos futbolísticos, ¿verdad? Porque nos gusta. A las damas, a las mujeres, quizás en términos de moda, de belleza, no sé, algo que le interese a las damas, ¿verdad? Entonces, Pablo les sigue hablando con términos que a los judíos les interesaba, términos de negocio, de comercio. Entonces, Pablo les dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Pero por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, para Pablo, la excelencia, lo mejor, estaba en conocerle a Cristo. Y cuando él utiliza la palabra conocer, utiliza una palabra que puede ser traducida también conocer por experiencia, conocer a una escala personal. No es alguien de quien escucho solamente, no es alguien de que me cuentan solamente, sino es vivirlo yo personalmente cada día en una íntima comunión con Él. ¿Y cómo podemos tener una íntima comunión con Cristo, con Dios? Y claramente por la lectura de su palabra. Aquí nosotros encontramos todo lo que nosotros debemos saber de Cristo, de nuestro Señor. Aquí tenemos todo. Por la oración, por la obediencia a Dios. Y en esto hay beneficio, en leer su palabra, en orar y en obedecer a Dios. Tenemos promesas. No solamente tenemos promesas espirituales los creyentes, también tenemos promesas terrenales. Y Jesucristo nos dice, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Él nos dice en Mateo 28:20. Él también nos dice en Efesios 6:1 a los hijos que seamos obedientes. Que si somos obedientes nos va a ir bien. Y no solamente nos va a ir bien, sino que vamos a tener una larga vida en la tierra. Entonces son promesas terrenales para nosotros. Y las promesas en el Antiguo Testamento de alguna forma también se pueden aplicar en nuestras vidas. En base a la lectura de la palabra de Dios, en base a la oración, experimentamos, cuando uno recibe una respuesta de oración, realmente experimenta ese gozo, esa felicidad que solamente lo tenemos en el Señor. Ahí experimentamos esos beneficios de tener una respuesta de oración. Cuando leemos la palabra de Dios y encontramos un versículo que realmente estábamos necesitando para esa situación, para esa dificultad que estamos atravesando, y encontramos ese versículo, esos son beneficios espirituales que recibimos y le conocemos más de esta forma a Dios y tenemos comunión con Él a través de la lectura, la oración y la obediencia a Dios. Dios premia a sus hijos y hay promesas para sus hijos, promesas aquí en la tierra, terrenales, que podemos disfrutar a través de la obediencia a Dios. Entonces, Pablo ponía bien en alto la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, mi Señor. Lo pone a Cristo
como su Señor. Y eso también podemos lograr apropiarnos como hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Él es nuestro Salvador. Pero para que Él sea nuestro Señor es un proceso, así como la santificación. Si yo no me entrego al Señor y no permito que Él gobierne todas mis decisiones y mi andar como cristiano, entonces no es mi Señor. Yo soy el Señor de mi vida. Yo decido qué hacer, qué no hacer. Pero si rindo mi voluntad, y nuevamente digo en guaraní, añemoino y poguipe, si me pongo bajo sus manos, si me someto a Él en obediencia, ahí es mi Señor. Y puede estar en el centro de mi vida y Él puede guiar mis decisiones. Y esto es muy importante, hermanos, que el Señor guíe mis decisiones en toda mi vida. Si yo soy el que sigo tomando decisiones sin consultar en oración al Señor, entonces Dios no es mi Señor. Yo soy el Señor de mi vida y esto evidentemente no va a traer beneficios. Y Pablo está hablando acá justamente estos versículos de los beneficios de conocerle a Cristo, de que eso era lo más excelente para él, lo más grande, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Nuevamente el término de pérdida económica, haciendo referencia a los judaizantes. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué menciona otra vez? No teniendo mi propia justicia. Haciendo referencia a los judaizantes, que su propia justicia, ser circuncidado, guardar la ley, era para llegar al cielo, para ser salvos. No, esto dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Nuevamente, Pablo defendiendo la salvación por la fe en Cristo, en contra de la enseñanza de los judaizantes. Por eso dice al final del versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe. No hay otra forma de ser salvos, solamente por la fe en Cristo. Y eso Pablo lo defendía y le estaba mostrando a los judaizantes, que no era necesario circuncidarse, no era necesario guardar la ley, sino solamente creer en Cristo, poner toda la confianza en Él, y ahí es justificada la persona. Versículo 10, a fin de conocerle, está hablando del propósito, el hecho de conocerle a Cristo, la excelencia, lo más grande que hay, conocerle a Cristo, ser justificados por la fe en Cristo, también llega a ser su propósito y remarca Pablo la necesidad de conocerle a título o a manera personal, de una manera experimental, por experiencia. Por eso del versículo 10 repite otra vez Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Jesucristo con su resurrección mostró el poder que Él tenía. Lo había demostrado en muchas ocasiones con muchos milagros, pero también en la resurrección Él muestra algo imposible para los hombres, volver a la vida. Y por eso Pablo remarcaba que ese poder estaba en la resurrección de Jesucristo y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué Pablo dice llegando a ser semejante a Él en su muerte? No que Él iba a morir en forma vicaria por los pecadores, sino que Él estaba dispuesto a dar su vida por los pecadores. Él estaba dispuesto a dar su vida por los pecadores. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo estaba, digamos, sujeto
a lo que Dios disponga de él, pero sí él estaba dispuesto a dar su vida en la predicación del Evangelio. Y de hecho, los historiadores dicen que murió decapitado. Es la historia secular que dice, no lo encontramos en la palabra de Dios, pero a partir de la segunda década del siglo II se puede ya encontrar escritos que se menciona que Pablo murió decapitado en la época de Nerón, en el año 64 o 67, eso los historiadores no se ponen de acuerdo, pero más o menos en la misma época que Pedro también fue muerto, en el reinado de Nerón. Entonces, él estaba dispuesto a dar su vida. Y la pregunta, queridos hermanos, es: ¿cuál es nuestro compromiso con la predicación del Evangelio? ¿Cuál es el esfuerzo que estamos realizando para predicar el Evangelio, para dar a conocer nuestra fe? Diariamente yo envío reflexiones y sé que muchos también reenvían a sus contactos las reflexiones de 3 minutos. Yo sé que algunos lo están haciendo. Y eso es un simple esfuerzo de hacer reenviar, ¿verdad? Pero ese simple esfuerzo de hacer reenviar puede llegar a muchas personas. Y quizás muchos lo escuchen y quizás muchos no lo escuchen. Pero es una herramienta que está ahí al alcance de nuestros deditos. Entonces, pasamos mucho tiempo con nuestros celulares en la mano. ¿Por qué no hacemos un pequeño esfuerzo y reenviamos? No solamente estas reflexiones de que yo estoy enviando todos los días, de lunes a sábado, sino otras estudios, predicaciones, especialmente si son evangelísticos. No le vamos a enviar algo que no sea evangelístico a una persona que no es creyente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que solamente se pueden discernir espiritualmente, es decir, si tienen al Espíritu. Pero ustedes sean sabios, si la persona está enferma, necesita versículos de apoyo, envíenle versículos de apoyo, de esperanza, promesas, no solamente de las reflexiones que yo le estoy enviando, sino que seamos proactivos para el evangelismo. No esperemos que sea una campaña evangelística en la iglesia para evangelizar, sino seamos proactivos, es decir, que surja de nosotros el hecho de compartir nuestra fe. Pablo estaba dispuesto a morir por la predicación del Evangelio. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que las personas conozcan a Cristo como Salvador? Cada uno de nosotros vamos a responder eso dentro suyo. Vamos a orar. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos enseña que la salvación solamente lo tenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias porque tu Hijo nos acompañará, Señor, todos los días de nuestras vidas, hasta que el Señor Jesucristo regrese o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña cada día. Gracias por los múltiples beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser obedientes, a ponernos debajo de tus manos, de tal manera que tú seas el centro de nuestra vida y seas el Señor de nuestra vida. Gracias te damos por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a Roberto. Muchas gracias entonces a los hermanos que están conectados del otro lado. Los despedimos a ellos. Entonces también en este día tan especial. Esperamos el próximo domingo.